Hola amigos, bueno, para mí es un placer poder volver a reencontrarnos nuevamente. Mi nombre es Laura Ramos, soy mamá de 3 hijos, 48 años, viuda y vuelta a casar. Realmente la vida, a pesar de muchas idas y venidas, te bendice en muchas oportunidades, ¿no? Y uno tiene que saber tomarlas. Comencé en Herbalife en el 2004. Realmente tenía un sobrepeso más que nada por el uso de corticoides porque yo era asmática. A raíz de eso no podía hacer actividad física, bueno, un montón de situaciones que te limitan la falta de poder respirar. Eh, bueno, y eso consumiendo los productos, consumiendo muchísimo aloe, me ayudó a limpiar mis vías respiratorias y hoy realmente mi vida es totalmente distinta. Hago actividad física, salgo a correr, hago deportes, ando 30, 40 kilómetros en bicicleta, por ruta. Así que realmente desde el momento que comencé a tomar los productos, mi vida físicamente cambió totalmente, ¿no? Hoy mi tema, mentalidad de tiburón, es la ley número 7. Realmente a mí me encanta el número 7 porque son 7 días la semana, en 7 días Dios creó el mundo. Siempre digo, como le dije a Angie, es mi número de la suerte. Y siempre creo que en 7 días uno puede cambiar un montón de situaciones. En 7 días uno puede, para bien o para mal, eh, pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Y a mí desde el momento de que Angie me propuso este tema, realmente ha sido muy fuerte para mí porque tocó muchas partes muy sensibles, la historia que uno tiene cada uno. Y sí, el día que me presentó todo el libro, lo leí en 2 días y terminé llorando. Para mí tocó mis raíces, tocó absolutamente todo y hubo un cambio también personal, ¿no? Después de haber leído este libro. Entonces vamos a dar el comienzo, ¿no? A esta séptima ley que dice así: jamás te rendirás ante nada ni nadie, porque tu mente es más poderosa que tu cuerpo y sentimiento. Y es así, habrán momentos en los que sientas que todo el mundo está de cabeza, que las cosas no han salido como esperaba, que todo cada vez que se vuelve más oscuro y no encuentras una salida absolutamente nada, ¿no? Lo único que te puede ayudar es a transformar todo esto que sientes, todo esto por lo que estás pasando, sin importar cómo estés, sin importar qué tanto te esté afectando, es tu mente. Este es quien te dará el poder que te va a impulsar a salir de cualquier oscuridad, de cualquier problema que sabemos tener, de cualquier limitación, tanto física y más que nada mental, ¿no? Entonces, acá hay un texto de Manuel Sotomayor que dice: la vida es un gran martillo que te golpeará una y otra vez, pero tú decides si esos golpes te parten a la mitad o, dependiendo qué tan intenso sea el fuego que llevas en tu mente, te forjarás como el hierro incandescente. Esta ley se habla de un personaje que es muy conocido mundialmente en el deporte, más que nada en el boxeo. Y esta persona ha sido sin duda uno de los pesos pesados más imponente, que más miedo siempre ha dado, ¿no? Muchos de nosotros, cuando se escuchaba su nombre, eh, yo personalmente, ¿no? Sin que me guste el boxeo, pero había una pelea de él y se sabía que esas peleas terminaban en segundos, ¿no? Y, y este personaje, un peleador muy famosísimo, tenía uno de los golpes más fuertes en la barbilla, que el uppercut,
que, que lo hizo muy famoso. Estamos hablando de Mike Tyson, ¿no? Él tenía una fuerza extraordinaria, o sea, existían características de él realmente que eran totalmente increíbles, debido a su golpe, ¿no? Hacia la barbilla. En los primeros minutos de la pelea siempre terminaba noqueando a su contrincante sin tener la posibilidad de poder levantarse, ¿no? Y las peleas de Mike Tyson tenías que ir corriendo a ver las peleas porque realmente eran en segundos. El minuto que te perdías, perdías toda la pelea porque era algo increíble, ¿no? Dos puñetazos, un golpe a la barbilla y final de la pelea. Así eran cada vez que este maravilloso boxeador subía al cuadrilátero. Pero esta historia no se trata, o sea, no vamos a hablar sobre Mike Tyson, sino de otro boxeador, ¿no? Que peleó con él en Tokio, en Japón, el 11 de febrero del año 90. Buster Douglas era una persona completamente desconocida en el mundo del boxeo, o sea que era como un trámite que Mike Tyson tenía que hacer para la pelea del año, que sería con Holyfield. Y se sabía ya con anterioridad la rivalidad que había entre estos dos boxeadores, ¿no? Entre Tyson y Holyfield. Pero bueno, esto quiero que vos vayas viendo y que te pongas en ese lugar, que la vida es Mike Tyson y Douglas sos vos, Douglas soy yo, Douglas es cada persona que está escuchando esta historia, ¿no? Ese día llegó Mike Tyson con Don King, su representante, una persona sumamente famosa, donde ha llevado cantidad de boxeadores a la fama. Y bueno, las cotizaciones de las apuestas hacia Douglas eran 1 y 42 a Tyson, ¿no? Siempre había ganado él por nocaut y en el primer asalto, ¿no? Se le decía la máquina imparable a Tyson. Y esta historia comienza con una mamá, comienza con nuestros orígenes, ¿no? Con la persona que más cerca tenemos, con la persona con la que nosotros confiamos, con la persona que nos ha dado la vida, ¿no? Cuando la mamá de Douglas se entera que su hijo va a pelear con el asesino Tyson, imagínense, yo como mamá, si me entero de que mi hijo va a pelear con Tyson, creo que ya estoy llorando, ¿no? Pero esta mamá era muy fuerte, era una mamá que creía en su hijo, era una mamá que cuando su hijo tuvo problemas de niño con otro chico, con otro niño que le golpeaba, su mamá le dijo que si él no aprendía a defenderse, no solamente iba a ser el niño ese que le pegara, sino que ella también. Con mucha actitud. Y desde el momento que se entera que su hijo va a pelear con Tyson, su mamá a su hijo y a toda persona que ella conocía le decía que su hijo iba a ganarle la pelea a Tyson. En una ocasión su mamá estaba con todas sus amigas diciendo que su hijo iba a ganar. De pronto llega Buster Douglas y escucha lo que su mamá estaba diciendo. Y él, muy molesto: mamá, no estés diciendo esto, voy a pelear contra Mike Tyson. Imagínense, ya deja de decirle a todas tus amigas que voy a ganarle. Esto, por supuesto, a su mamá no le importó nada y ella seguía diciendo y decía e insistía que su hijo ganaría esa pelea. La campana, suena la campana de la vida
Tyson sale como un toro ansioso para noquear rápidamente a Buster lo más rápido posible para terminar esa pelea y empieza a soltar bombazos, trompadas y golpes y también Buster y la gente esperando que lo noquee. Termina el primer round y la gente piensa o dice, bueno, vamos al segundo y lo noquean ahí nomás que entran, ¿no? Y ese primer round es como la pelea de la vida, ¿no? La pelea que cuando nacemos no sabemos, o sea, no elegimos nuestros padres, no elegimos nuestro lugar donde nacemos, no elegimos con quién vivir, nuestros hermanos, la ropa que nos ponen o la comida que nos dan. Realmente cuando nacemos estamos dependiendo absolutamente de la historia que nos den otras personas, ¿no? Muchas veces estamos con padres que nos abandonan o con madres o directamente no conocemos a ninguno o vivimos con padres alcohólicos o con madres abusadoras o en una familia bien constituida, lo cual muchas veces suelen suceder mil situaciones o económicas o de tragedia que cambian la vida en un minuto, ¿no? En mi caso personal, cuando yo nací, mis padres estaban separados, se habían separado, mi madre era una mujer muy joven, mi madre cuando conoce a quien era mi padre era una niña de 15 años, se queda embarazada y por supuesto mis abuelos totalmente en contra de esa relación. Mi madre venía de una familia muy bien, de una familia donde mi abuelo había llegado de Italia, donde había empezado de la nada y se había convertido en un empresario mendocino, en un exportador, en un importador, tenía campos, tenía maduraderos de bananas, se dedicaba a la fruta y a la verdura. Realmente era una persona que sin saber leer ni escribir había montado una pequeña fortuna, ¿no? Que eso lo llevó a vivir muchos años cómodamente. Bueno, y entonces mis padres, nace mi hermana y a los 5 años llego yo y la vida te hace bueno, que tus padres no estén juntos. Vivíamos en la casa de mis abuelos. Mi abuelo realmente era la persona que yo más adoraba, la persona con la que yo tenía absolutamente todo lo que hoy soy como persona, se lo debo a él, porque realmente él fue mi padre. Y, y bueno, uno va viviendo cosas hermosas y cosas no tan hermosas. Y realmente yo tenía mis tíos, mis tías, y como yo no tenía papá, todos ellos creían que tenían el derecho de, de educarme, ¿no? Y la forma de educar que tenía en ese momento alguno de mis tíos o mi abuela era siempre con golpes. Yo era una nena que me encantaba estar en la calle, me encantaba jugar, me encantaba subir a los árboles y a ellos no les parecía bien. Y mi madre llegaba de trabajar y le tenía en la cabeza de mí diciendo está en la calle, no hace caso, y mi madre cansada terminaba pegándome. Recuerdo un día cruzando la calle, casi me atropella un auto y uno de mis tíos me pega una patada tan grande que vuelo y, y mi abuela tenía la costumbre de encerrarme, de atarme con una cadena, encerrarme en el gallinero. Realmente yo hasta el día de hoy no le tengo miedo a las gallinas, pero cuando era muy chica sí le tenía miedo porque tenía ese miedo de que me comieran los ojos, ¿no? Esas cosas que hacen los adultos que terminan a uno
traumándolo, ¿no? Recuerdo una oportunidad, yo grité tanto que vivía mi madrina al lado de casa y discutió con mi abuela, me sacó de ese gallinero y nunca más lo volvieron a hacer, ¿no? Pero realmente tuve una infancia sumamente linda porque era una nena muy cariñosa, muy risueña, me encantaba disfrutar de la vida, pero por el otro lado, esa infancia de esas personas, muchas veces uno entiende, porque mi abuela fue criada en las monjas, donde te arrodillaban en el maíz, y esas fueron las cosas que fueron aprendiendo ellos, ¿no? Y eso fueron duplicándolo en la crianza de sus hijos. Y como yo no tenía papá, todo el mundo tenía el derecho de retarme, de gritarme, de maltratarme, y así por muchos años, ¿no? Yo no sé cuáles habrán sido los primeros años de tu vida, ¿no? Pero a veces son similares a los míos, o peores, o mejores, pero cada round que Tyson peleaba con Buster es ese round que vos peleás por tu vida, ¿no? Por salir adelante. Y llega el segundo round y todo el mundo estaba dispuesto en que, y más Tyson, dispuesto a noquear rápidamente, y Tyson tiraba un golpe y tiraba dos, y esto comenzó a crear mucha expectativa entre el público en general, ¿no? Todo estaba al máximo. Finalmente había alguien que no huía de esas trompadas poderosas, ¿no? De esos puños de ese campeón. Y así muchas veces sucede. La vida te va mostrando situaciones, te va mostrando, te va enseñando, ¿no? Muchos años después, mis padres, 10, 12 años después, mis padres se vuelven a juntar, y realmente ahí empezó una época bastante fea de nuestra vida, porque nos fuimos a vivir al sur de Mendoza, y mi padre era una persona, no recuerdo nunca que me haya hecho una caricia, no tengo buenos recuerdos de él, ¿no? Pero sí tengo recuerdos de muchos maltratos hacia mi madre, de, de decirle cosas, ¿no? Que la lastimaban, que la herían, y yo, por supuesto, nunca quería volver a mi casa, ¿no? Quería viajar, irme, porque yo veía esas situaciones, ¿no? Mi madre era una mujer sumamente trabajadora, de esas señoras que hacen todo en la casa, que amasan, cocinan, vivíamos en el campo. Realmente una mujer con muchos valores y lamentablemente amando mal, ¿no? Cada vez que yo fui creciendo y cada vez que yo volvía de algún viaje, mi madre había intentado quitarse la vida. Y realmente vivir así era bastante triste, porque vos nunca sabés cuándo vas a perder a esa persona que tanto amás. Y bueno, y siguen los rounds de la vida, y siguen, sigue el tercer round, sigue el cuarto round, y después un día, imagínense que vengo de una familia italiana, de una familia con mucho carácter, de una familia que mi abuelo llegó sin nada, hizo una fortuna, y con los cambios de gobiernos en Argentina, mi abuelo, de tener campos, camiones, de tener todo, se encuentra
que le habían sacado el gobierno todo el dinero del banco, que las propiedades que tenían él las vende y con lo que vende no compra ni la maceta de una tierra. Imagínense que era una persona que no sabía ni leer ni escribir y toma la mala decisión de quitarse la vida. Y eso para mí, que él era esa persona que me había criado, que me había enseñado todos los valores, para mí fue como ese golpe, ¿no? Como ese puñetazo de Tyson a la mejilla y que te dejas a veces en mal estado. Y bueno, y todo esto provoca, ¿no? Como esta pelea, ¿no? De Tyson y Buster, que seguramente a vos también te suele suceder, que cada vez que te sucede algo que te descoloca, pasas al tercer round, al cuarto round, al quinto round, al sexto, al séptimo, y vos no entendés por qué a veces la vida es tan dura, ¿no? Y va pasando la vida, va pasando situaciones, y como yo les había contado, que mi mamá siempre intentaba quitarse la vida hasta que un día lo logró. Yo estaba en la habitación de al lado y mi padre había cobrado un dinero muy importante y mi madre había pedido unos días de vacaciones en su trabajo para poder viajar con él a Buenos Aires, Argentina, y él decide no irse con ella, sino irse. En ese momento mi padre tendría como 50 años y se fue con una chica de 22 años. Yo en ese momento tenía 21 años y bueno, él decide irse a comprar algunos vehículos, algunas cosas con esta amiga, con su amante, ¿no? Y mi madre, al enterarse de todo eso, una mujer de 42 años, realmente muy inteligente en muchas cosas, una mujer muy hermosa, en el cuarto de al lado de mi habitación se quita la vida y se dispara en la sien. Realmente ese día para mí fue totalmente muy, muy triste, muy desolador, desgarrador. Llamé a mis vecinos, me ayudaron. Como era la única persona que estaba en ese momento, la policía me detuvo, me hicieron todos los análisis pertinentes a la situación, no vieron que yo tenía pólvora ni nada y me dejaron libre, por supuesto, ¿no? Pero ese momento realmente ni la muerte de una persona, ni la muerte así, ¿no? Tomada por ella misma, ni esa situación donde te revisan, donde te hacen de todo para, desde psicológicamente hasta físicamente, te sacan sangre y bueno, y todas las cosas de vida para saber si vos tuviste algo que ver con ese asunto, ¿no? Fue totalmente desgarrador, fue muy, muy doloroso, sentía que me dolía el alma, sentía que lloraba por dentro. Yo le pedía a Dios nada más que me hiciera despertar un año después, porque era tanto el dolor que yo tenía adentro que no podía, ¿no? Y a la semana de haber muerto mi mamá, un 20 de diciembre, mi padre decide que yo me tenía que ir de mi casa porque su novia iba a ir a vivir con él. Y esa fue
otra trompada, ¿no? Otra trompada fuerte de Tyson. Y a veces te pueden suceder esas cosas y, y vos no podés entender. Pero la vida continúa y te encontrás con gente maravillosa en el camino que te dan una mano, que te cuidan, esos ángeles que Dios te pone para seguir adelante. Y realmente fueron pasando los años y bueno, la vida fue, por supuesto, mejorando, seguí estudiando en la facultad, y a los 26 años después conozco a un hombre del cual yo me enamoré, me quedo embarazada, decidimos tener ese bebé y decido irme a vivir a Buenos Aires. Y bueno, realmente uno con un hijo feliz, con trabajo, siente que la vida está completa. Pero siguen esas trompadas de Tyson y siguen esas situaciones que a veces esas pequeñas trompadas vos no te das cuenta, pero están, ¿no? Y vos te vas defendiendo como podés, seguís sosteniéndote, ¿no? Los hijos van creciendo, voy teniendo mi segunda hija, mi tercer hijo, y llega Herbalife a mi vida. Realmente en ese momento nosotros teníamos negocios, teníamos realmente una vida bastante tranquila. Y bueno, decido hacer Herbalife, ¿no? La persona en ese momento, o sea, mi esposo, era una persona que realmente tenía poco valor hacia las mujeres, ¿no? Para él las mujeres, o sea, no podían enfermarse porque eran víctimas, no podías quejarte, no podías tener demasiadas amistades, tenías que trabajar, ser buena madre, buena esposa, tener todos los atributos, pero él siempre vivía estresado, ¿no? Él era un jugador de golf y siempre vivía estresado, siempre se tenía que ir los fines de semana y con un grupo de amigos y bueno, y uno no se daba cuenta de las situaciones, ¿no? Después al tiempo empiezo con el Herbalife y eso realmente me motivó, me cambió totalmente la vida, ¿no? Son mis patrocinadores, ellos fueron las personas bueno, que nos presentan este negocio y realmente yo estaba muy entusiasmada porque habían fiestas, reuniones, cosas muy lindas que uno podía compartir y comienzo en una pequeña ciudad de Bragado, ¿no? Comenzando con los primeros Quiestar. Yo era mayorista y yo ya estaba, me firmo en el año 2004, el 31 de julio del 2004, me firmo y empiezo a venderla a todo el mundo, ¿no? Tenía más de 60 clientes. Me hice mayorista en un mes y 15 días, vendí todos los productos. En 2 meses más, ya era Wortin y tenía 60 clientes, realmente estaba totalmente entusiasmada. Y bueno, viajo a mi primera extravaganza en Brasil y realmente me cambió la vida ver esos vestidos, los autos, el negocio, a donde podíamos uno llegar, ¿no? Cuando llego a Argentina me entero que mi marido había vendido nuestro negocio, había alquilado nuestro negocio y del cual nosotros vivíamos y me encontré que de un día para el otro ya no tenía nada más, ¿no? Y de estar acostumbrado a tener una vida bastante cómoda, a empezar a vivir con ingresos de mayorista, que no son los mismos que un tabulador, ¿no? Todos lo sabemos. Y con las ventas que yo tenía realmente ganaba muy bien, pero no era suficiente
como para mantener el estilo de vida que teníamos, ¿no? Entonces, ese fue otro golpe, ¿no? Otro golpe de Tyson que te da la vida y vos no sabés, yo me sentía como esos perros que le sacan la cucha a su casa y yo daba vueltas y no sabía qué hacer, ¿no? Fue difícil. El ser humano se adapta a todo, seguía adelante los primeros 2 años haciendo el negocio sola y bueno, llegamos al Huertín, después llegamos al Get y ahí en el Get realmente yo sumamente feliz porque eh, había firmado mucha gente, tenía muchísimos clientes y realmente con mi esposo éramos una buena pareja. Yo vendía y patrocinaba y él era una excelente persona en el manejo y en el trato con la gente, ¿no? Él era un licenciado de administración agraria, tenía un posgrado en economía, realmente era una persona que sabía cómo llegar a la gente, sabía cómo tratarla y a mí siempre me ha costado mucho, ¿no? Ese tema. Y el crecimiento realmente cada vez era más rápido. Después, bueno, como pasa en los países de Latinoamérica, otra trompada de Tyson y el gobierno de Argentina cambia. Nosotros nos convertimos, o sea, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Bueno, empezamos a trabajar muchísimo, la situación en Argentina había cambiado, la situación de los gobiernos habían cambiado y realmente había caído mucho el negocio en Argentina, entonces decidimos, yo siempre pensaba en los clubes y para mí los clubes eran los clubes de nutrición, era lo que nos iba a sacar de los problemas económicos, ¿no? Yo escuchaba esas grandes historias que, que contaban cada presidente, los chairman, de lo que habían vivido, y siempre compré eso, compré las historias de las demás personas exitosas, ¿no? Y decidimos con mi marido en ese momento el irse a Perú a aprender de clubes y yo irme a Bolivia. Estuve en La Paz viviendo un mes y él 3 meses en Perú. Y cuando regresamos empezamos a trabajar muy fuerte con los clubes de bienestar, con los clubes de nutrición en Argentina, empezar a abrir, ¿no? Ese camino, esa brecha, porque siempre se decía que los clubes eran negocio de pobre y yo veía que se habían hecho multimillonarios y bueno, y nadie creía, ¿no? En los clubes. Nosotros comenzamos a aprender, a hacer, a ver cómo se podía, de acuerdo a la idiosincrasia argentina, ¿no? Que es bastante distinta al de otros países latinos. Y bueno, y así fue como empezamos a abrir muchísimos clubes en varias partes y toda Argentina comienza a hacer clubes, comienza a entrenarse con nosotros empezamos a viajar al resto del país, a ayudar, a enseñar, a explicar cómo había que hacer, ¿no? Y realmente fue un éxito absoluto. Todo el país haciendo club de bienestar, ¿no? Fue totalmente increíble, ¿no? Todo lo que sucedía y a raíz de todo ese movimiento, esa ola, nosotros, yo le decía a mi marido, a fin de año vamos a ser millonarios y imagínense que estábamos en julio y nuestras regalías nuestros puntos de organización eran de 25.000, 30.000.
Y él me decía, imposible, no vamos a llegar, imposible, no va a ser, no va a ser, no va a ser. Y yo totalmente convencida de que sí. Y yo le decía, octubre, noviembre, diciembre, nosotros nos van a estar poniendo el pin de millonario en la próxima extravaganza de Chile. Y bueno, y así fue, ¿no? Trabajé tan enfocada para que se cumpliera, ¿no? Lo de octubre, noviembre y diciembre, sí, octubre, noviembre y diciembre eh, de ese año eh, que logramos nuestro pin de millonario. Pero bueno, teníamos metas distintas, ¿no? Y ahí vuelve Tyson a pegar muy fuerte cuando mi marido decide que no se iba a hacer más club, que iba a cerrar los clubes, y realmente yo no podía entender. Yo le decía que no, que teníamos que continuar, que teníamos que seguir con ese sueño mío personal, ¿no? Que era habíamos ayudado a tanta gente y tanta gente nos había ayudado a nosotros, tanta gente había confiado en nosotros, que él, su única meta era poder enseñarle a los presidentes, y como él había logrado eso, para él ya había terminado todo. Lamentablemente yo fui una persona con muy pocas decisiones, con muy temerosa a muchas cosas. Él era una persona con mucho poder hacia mi persona, ¿no? Y lamentablemente fuimos cerrando los clubes, muy tristemente para mí, y siempre sintiéndome muy mal por toda esa gente que había confiado en nosotros. Te golpea de nuevo, el gobierno de Argentina empieza a no entrar producto en Argentina. Llegó un momento que solamente teníamos Aló o solamente el, no sé, amarillo, o realmente fueron 4 años totalmente terribles en Argentina, donde mucha gente se fue del negocio porque no se podía vender, o porque no había producto, o porque sus clientes le pedían y no habían. Y nosotros tomamos la decisión yo viajo a Paraguay a verme, recuerdo, a Otilia Caballero, y ahí veo las posibilidades que tenía Paraguay para comenzar. Paraguay hacía un año que había comenzado, y bueno, tomar la decisión de poder empezar nuevamente ahí. Bueno, y decidimos comenzar nuevamente en Paraguay. Él se va a trabajar allá. Realmente toda la familia estábamos muy entusiasmados por todo esto, ¿no? Por un nuevo cambio, por una nueva vida, por comenzar de nuevo, por realmente yo siempre me compré ese sueño, siempre me compré el sueño de Herbalife. Y como yo había pasado en mi vida bastantes necesidades y entendía lo que es ser discriminado, entendía lo que es a veces no tener. Realmente a mí no me interesaba dónde estuviéramos, sino que estuviéramos la familia toda junta, ¿no? Él o sea, va para allá, nosotros nos quedamos en Argentina, en Buenos Aires, y a los meses le toca las vacaciones a mis hijos, y compro un vuelo de ida y vuelta por 40 días estando en Paraguay, y allá fue esas trompadas que la vida te da, o que Tyson, ¿no? Que te deja de rodillas en el cuadrilátero. Mi esposo había tomado la decisión que nosotros nos fuéramos a vivir allá, y yo realmente, después de muchos agravios, muchas cosas que él me había dicho, de haberme hecho sentido realmente mal, yo era una persona que tenía 42 años y justo la edad como mi madre. Empieza a decirme que soy vieja, que ya no sirvo, que
todo un montón de situaciones, la cual a uno como mujer queda devastada. Yo había vendido anteriormente 2 propiedades mías personales para que él comprara una propiedad en Paraguay que al final nunca sucedió. Y la vida o esa situación, ¿no? Me llevó a estar tan desesperada que tomé tantas pastillas que yo quería morir. Estuve 2 días durmiendo en un departamento que él tenía allá, y cuando desperté realmente pedí perdón a Dios, le pedí perdón a mis hijos, y que nunca más en la vida yo iba a hacer o actuar o hacer lo mismo que mi madre me había hecho, porque el dolor que un hijo siente hacia ese momento, ¿no? De abandono, de desolación, de ira, de enojo y de amor hacia esa persona que uno amaba con todo el alma, yo se los estaba volviendo a hacer a mis hijos. Y me prometí, juré que nunca más en la vida lo volvería a hacer. Me paré y decidí salir adelante con mis 3 hijos en Buenos Aires. Volvimos allá, comencé a trabajar y él nos pidió que fuéramos a Formosa para estar cerca, tener los hijos cerca y el poder ir y volver. Cosas de la vida estando yo en Buenos Aires. Recibo un par de llamadas de una amiga de él y contándome un montón de cosas terribles que él hablaba de mí, que él decía de mí, y esas son las trompadas que vos no podés entender de la vida, ¿no? Después de 20 años conviviendo con una persona, que te diga, nosotros ya vivíamos, después nos fuimos a vivir a Formosa, y que te diga que nunca te quiso, que nunca tendría que haber tenido hijos con vos, que nunca, ni al perro extraña estando en otro lugar, y vos realmente ahí sentís que el mundo se acaba, ¿no? Que el mundo te golpea de tal manera y vos no podés entender a alguien que te trata así, sin corazón, sin alma. Realmente siempre se dice, ¿no?, que el dinero magnifica quién sos. Si sos buena persona siendo pobre, vas a ser muy buena persona siendo rico. Y si sos mala persona siendo pobre, vas a ser mala persona siendo rico, ¿no? Entonces, la vida me golpeó muy fuerte, y realmente ahí tomé la decisión más sabia de mi vida de alejarme de esa persona, porque me hacía daño a mí y a mis hijos. Fue una persona que nunca, absolutamente nunca nos dio nada, ni un centavo para la alimentación de mis hijos, ni lo que correspondía legalmente, absolutamente nada. Y bueno, ya él se quedó en Paraguay, pasaron 2 años y yo conocí a otra persona, la cual era un cliente que bueno, que le vendía los productos en otro país. Y cuando yo decido decirle a mi ex marido, lo cual ya estábamos separados, haciendo el divorcio, que yo estaba saliendo con otra persona, ahí empezó todo un problema de fotos que habían en la compañía de Paraguay. Realmente la compañía me escribía pidiéndome la posibilidad de sacar las fotos, porque éramos líderes ahí, siempre dentro de los primeros lugares de los proyectos, ¿no? De top de algo, siempre, en todas las cenas de gala, en todos los viajes, en todas las cosas. Y bueno, y ahí vos te das cuenta hasta dónde puede llegar una persona, ¿no? Y la vida, bueno, te va enseñando. Entonces, y ahí totalmente, después de mi divorcio, cambió mi vida totalmente, ¿no? Entonces, ¿por qué te cuento esto, no? Porque muchas veces nos ves arriba del escenario, nos ves bien, nos ves que estamos arreglados, que estamos bellos, que tenemos una figura increíble, pero cada una de esa persona que va subiendo al escenario tuvo una historia. Yo recuerdo las de Guillermo Luna,
muy con su bebé muy pequeño, no tenía ni para pañales. Después trabajó en Chile y realmente no podía firmar ni a una persona, ni podía vender un producto. Y Edgar Balbas, que con todo lo único dinero que tenía, con todos los productos llevándolo en su auto, la FARC le roba su auto y sus productos, y durmiendo en un colchón. Esas son las peleas que te da la vida. Pero cada de las situaciones que te da la vida es solamente para prepararte para algo mejor. Y la vida me fue preparando, yo muchas veces lloraba y decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando vos vas creciendo y vas entendiendo, vas diciendo, gracias Dios por lo que me has enseñado. Gracias por cada puñetazo de Mike Tyson que te fue dando, vos fuiste poniéndote cada vez más fuerte, ¿no? Y así fue como Douglas en esta pelea. Tyson le da su golpe en la barbilla y bueno, lo dobla, lo tira al cuadrilátero. Y como cuando uno tala un árbol con peso muerto, cae el cuadrilátero, y lo peor es empezar a escuchar el conteo, ¿no? El conteo del referí, cuando empieza a contar y contar y contar y contar, y vos ves que muchas veces no tenés fuerza, que no sabes de dónde sacar esa energía, que crees que ya todo se cayó, que todo se perdió, crees que ya está, que tu vida se terminó. Y como Douglas, que cae el cuadrilátero, y como un cuento de hadas, todo el público impactado, honrando el poder del ejemplo de este guerrero, ¿no? Sin importar si sus piernas ya no le responden, sin importar si todo su cuerpo no responde, Douglas se levanta en el segundo 9 del conteo. El primer boxeador de la historia, el primero en ponerse de pie después de recibir ese implacable golpe de Tyson. Y por si fuera poco, realmente él lo único que pensaba en su madre, ¿no? Y logró ponerse de pie, y Tyson se venía como la vida. Muchas veces la vida se viene a golpearte fuerte para terminarte, y te salva esa campana, ¿no? Te salva esa campana. Y comienza otra vez la pelea de la vida, su 10º round. Ese que todo el mundo ya estaba, todo ese público no podía entender que este hombre había podido llegar hasta ahí, que muchas veces nadie puede entender a dónde has llegado, nadie puede entender que seas exitoso, nadie puede entender que quieras salir de esa casa que no quieres, o nadie puede entender que quieras irte de ese matrimonio, o nadie puede entender que quieras irte de por ahí de padres castradores, o de lugares o situaciones, que nadie puede entenderte, que tenés derecho a cambiar, que tenés derecho a triunfar. Y como Douglas se paró, comenzó la pelea y se acordaba de su madre, se acordaba de esa persona que había confiado en vos o que había confiado en él. Y ahí es cuando vos tenés que recapacitar y darte cuenta que muchas veces te vas a encontrar solo en ese cuadrilátero, te vas a encontrar solo en esa pelea de la vida, que no vas a tener patrocinadores que te ayuden, que no vas a tener esposa, marido, amigos, que te vas a quedar solo. Pero la única persona en la cual siempre tenés que confiar, siempre tenés que creer y siempre tenés que estar pensando que lo vas a lograr,
que sos único es en vos mismo. Y esa persona es la que tenés que convencer a tu mente, a tu cabeza, que nadie de lo que alguien te diga de afuera que no vas a lograr, que eres pésimo, que no naciste para ser exitoso, que eres un mentiroso, otra vez vendiendo esos tarritos, otra vez haciendo eso, no te das cuenta que hay otros que ganan y vos no, y vos tenés que salir adelante, creer en vos, creer y creer que esa pelea la vas a ganar. Y cuando menos el público se esperó, Douglas, con un impactante golpe, le pega a Tyson en su quijada, le pega a Tyson en su cara, lo desbalancea y ahí él se desbalancea, Douglas aprovecha y noquea a Tyson. Un golpe que cambió la vida de este boxeador. Con 37 peleas nunca había estado en el suelo. Imagínense, pónganse en ese lugar. Había mandado a la lona al campeón invicto, a Mike Tyson. Realmente nadie confiaba en él. Nadie había apostado a Douglas. La única apuesta que había era la de su madre. Y al término de esta pelea, ¿no?, de gritos y empujones, y en el medio del ring, se le acercó un comentarista a Douglas y le preguntó: ¿por qué ganaste esta pelea? Y vos muchas veces tenés que preguntarte: ¿por qué ganás la pelea cada día que te levantás de la cama? ¿Por quién la estás ganando? ¿Para quién? Y Buster, todavía respirando agitado por la pelea, empapado de sudor y con falta de aire, respondió: mi mamá, mi mamá. Recuerda que cuando existe en ti ese mínimo latido en tu corazón, aunque tus piernas ya no te respondan, aunque tu cuerpo ya no pueda más, aunque tu corazón esté lastimado por alguna situación sentimental, aunque alguien a quien querías tuvo que adelantarse de este mundo, sea lo que sea, no permitas que ese miedo o ese dolor te detenga. Ese miedo de sentir nuevamente el dolor por el que pasaste. Recuerda que el poder que tienes en tu mente, y no permitas que esto te deje en el suelo. Siente cada uno de esos latidos de tu corazón que te está diciendo que a pesar de lo que estés o hayas pasado, sigues vivo. Nunca te olvides que sigues vivo, que siempre tienes esa oportunidad. De ti depende quedarte ahí en el suelo, en el lugar favorito de los miedosos y perdedores, y levantarte como lo has hecho hasta ahora, sin importar cuántos golpes te dé la vida, sin importar cuántas veces te azoten en el suelo. Siempre seguirás luchando una y otra vez. Esa es una de las características más poderosas de la mentalidad de tiburón. Esta mentalidad que está en ti y que cada vez crece más y más. Jamás rendirse, prohibido rendirse, nunca detenerse, siempre seguir adelante sin importar lo que pase o lo que venga. Si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces arrástrate. Pero sea lo que hagas, sigue moviéndote hacia adelante. Esto lo decía Martin Luther King. La vida solo es para valientes. La vida te pondrá a prueba una y otra vez, te golpeará y te tirará al suelo. Quizás en algún momento te han roto el corazón, quizás te despidieron, quizás arrastraste un proyecto y no se dio, invertiste tu dinero en algo y lo perdiste, entrenaste para alguna competencia y no ganaste. Cada vez que sucede algo así, es cuando la vida te está preparando, te está haciendo más fuerte, te está probando para ver si realmente te mereces lo que dices querer, si te quedas en el suelo llorando. Nada de lo que quieres llegará a ti. Sin embargo, cuando aceptas lo que pasó y lo entiendes, te darás cuenta que el éxito estará ligado a aquello que no se vence jamás. Y quienes nunca se rindieron podrán recibir 1000 golpes, podrán fallar, llorar, pero siempre se levantarán y seguirán adelante con esa valentía de enfrentar lo que sea.
La mayoría de las cosas importantes en el mundo han sido conseguidas por gente que siguió intentándolo, aun cuando parecía no haber ninguna esperanza. Dale Carnegie. Y con este tema de Diego Torres, Color Esperanza, quiero que cada uno de ustedes se dé cuenta que las situaciones que te suceden en la vida siempre es por algo. Las situaciones que vos no podés entender por qué te suceden. Una muerte, un desamor, una pérdida de un hijo, una pérdida de alguien que uno ama con su alma, una pérdida de un trabajo, de un objetivo, de lo que sea. Solo está ahí porque vos podés más, vos podés lograr más, porque son pruebas. Y yo cada día que tengo una prueba distinta, o una prueba que me mueve la tierra, agradezco a Dios y le digo, gracias Dios, porque tengo otra historia más para contar en mi vida. Gracias Dios, porque me das esa posibilidad de poder seguir viviendo. Hoy realmente mi vida es totalmente distinta. Me he vuelto a casar, vivo con una persona maravillosa, con un empresario chileno, vivo en el sur de Chile. Mi vida realmente, hoy puedo decir que soy feliz, hoy puedo decir que mis ojos brillan, que me levanto en paz y me acuesto en paz, que amo lo que hago, amo este negocio de Herbalife, a pesar de que puedes tener altibajos en la vida, puedes subir, puedes bajar, puedes abandonar un tiempo, pero nunca, nunca dejes este sueño, nunca dejes tu sueño, sigue adelante, tú puedes, y cada día en la mañana cuando te mires al espejo, dite que eres un campeón, que eres lo mejor, que hoy te comerás el mundo y que nadie, absolutamente nadie, te dirá que no puedes. Los quiero mucho, agradezco a Dios poder contar un poquito de mi vida, espero que a ustedes les sirva. A mí fue difícil contar porque abrí una parte de mi vida que la tenía muy guardada y muy personal, pero quiero que sepan que muchas veces esas personas que ustedes las ven con esos pines maravillosos de esmeralda, de oro, de diamantes, de brillantes, todos han tenido una historia, todos han tenido una lucha, todos han podido salir adelante. Y realmente los invito a cada uno de ustedes a que no se olviden de sus sueños, que sigan adelante, que sean fuertes y que tengan mentalidad de tiburón. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.